Hola, ¿qué tal, peixinhos? En este vídeo te voy a hablar de los cuidados principales para calateas. Y lo bueno que tiene es que todas las calateas, prácticamente todas, se cuidan de la misma forma. Si aprendes a cuidar una, evitarás cometer desastres con otras. En internet hay mucho listo y hay muchas personas también honradas que cuando fallan te explican por qué fallaron y te explican también cómo los aciertos también acaban llegando. A partido visto, todo el mundo es muy listo. En este caso, yo me atreví a comprarme una planta por casi 26 eurazos que se me dañó por cometer un error con la temperatura que te voy a contar en este vídeo. Las calateas son de Brasil, de zonas con bastante poca luz, con mucha materia orgánica y con calorcito. Es una planta que se puede adaptar a viviendas que no tengan una barbaridad de luz en casa, pero la temperatura y la humedad son claves, ¿vale? La tierra que tiene es clave. Si a esto le da el sol, catástrofe. Esto es carnosito, mira cómo se mueve. Gling, 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 gling. Los tallos son carnosos. Como a esto le dé el sol, se daña. Y si se daña el tallo de una hoja, que ves que son realmente maravillosas y preciosas, si se daña el tallo, pierdes la hoja. ¿Eso qué nos indica? Que necesitas una zona con el sol filtrado y que si en algún momento de invierno quieres abrir un poquito las cortinas para que les entre un pelín de sol directo, hazlo extremando las precauciones. Y la importancia de los tallos de la hoja, vamos a decir así, vieja, es que las hojas nuevas salen de que del tallo se desgarra y sale una vaina con la hoja nueva, ¿vale? Mira, baja el tallo, baja el tallo, baja el tallo y aquí de repente, fíjate, se desgarra el tallo de la hoja antigua y de aquí sale una hoja nueva. Esa hoja primero está así, como hecha un canutillo. Si tus tallos se dañan, se daña la hoja que tienes y todas las que puedan venir después. Por eso esta planta pasa de estar sana a estar... Vamos a poner aquí esta y vamos a hablarte de cómo la estropeé toda. Por cierto, vamos a ver cuánto me costó la Medallion, que es esta. Esta me costó 15 pavitos, ¿vale? En esta planta de 26 eurazos, la verdad es que lo pienso y es que me da la mala, ¿vale? Me pasó lo siguiente. Fíjate aquí. ¿Ves unos tonos blancos? Se me llenó de moho. ¿Y cuál fue el error que cometí súper relacionado con el tema de la temperatura? Yo me las compré y durante una semana, esperando medio que se adaptaran en mi casa, porque cuando compro una planta raramente la llevo directamente en el salón con las demás para controlar que no me vengan con plagas, que se me llenen las macetas que tengo en casa de plaga que venga de fuera, ¿vale? Siempre hago un control como en una guardería. Pero vinieron unos días, como en noviembre, ¿vale? Que fueron como muy húmedos y mucha oscuridad, porque estaba siempre como lloviendo y lloviendo y lloviendo bastante. Lo que pasó es que aumentó muchísimo la humedad y bajó muchísimo la luz y la temperatura, ¿vale? ¿Qué provoca eso? Como cuando se cultivan setas, que empezó a formarse hongo y moho y micelios de moho en la superficie del sustrato de esta planta. ¿Qué sucedió? Que todas las hojas nuevas, mira, daños en el borde. Daños en el borde. Y esta planta con la hoja sana tiene que estar así. Por este lado moradita y por este lado con esta forma variegada de verde y blanco realmente precioso. Si está en una zona fría y con poca luminosidad, la planta se malogra. Ya veremos a dónde me lleva, pero he podido perder 26 pavazos que me duelen el alma, ¿vale? Aunque me dedique profesionalmente a hacer vídeos de internet y me encante comprar plantas, perder 26 euros duele, ¿vale? Entonces, la temperatura siempre tendiente a los 25 grados. Nada de que te baje a una mínima de 12,1 como me marca un termostato que tengo aquí pegado ahora en la cocina para controlar lo que pasa aquí en mi cocina. Ahora mismo en mi cocina tengo 15. Para mí, el mínimo bueno para poder tener plantas en casa, como este poto, este helecho. Bueno, no ves el helecho. Este es el helecho de mi vídeo de cómo tener un helecho en casa. Mira qué grande está enorme, ¿vale? Y con mucha luz, la planta bebe muchísimo porque hace mucha fotosíntesis, ¿vale? Y esa es la clave segunda de esta planta, encontrar el equilibrio al regar. En esta planta tienes que estudiar, tienes que analizarte estas etiquetas
con estos detalles que te pone aquí, pero a mayores necesitas aprender a cuidarlas. Es una curva de aprendizaje larga. Puedes fallar en cualquier momento y tener una catástrofe que te la acabe matando o que directamente te la deje fatal y le cueste mucho recuperarse. Esta planta quiere humedad en la tierra siempre. Humedad no es mojada. Si a la planta le falta agua, todas las hojas te van a estar pasando esto continuamente. Estas tierras que suelen ser coco, turbas y otras cosas, musgos, cuando no los riegas, se suelen quedar muy duros por arriba y te das cuenta enseguida, ¿vale? Segundo punto, tocas por aquí arriba y miras, hay humedad, no riego. Lo veo seco, quizá tenga que regar. Veo por abajo y toco la parte de abajo del sustrato, aunque sea con el meñique, si los agujeros son pequeñitos, etcétera, ¿vale? Si está un pelín húmedo, esta es la parte que suele conservar más humedad. Un cuenco con agua y apoyas durante unos minutos tu maceta en el cuenco con agua. Es muy común tengo una infección pulmonar, déjame un like porque sufro muchísimo al grabar los vídeos, ¿vale? Ya se me olvidó lo que iba a decir. Ay. Apoyas tu maceta en unos minutos y es muy común ver incluso que cuando la apoyas vas a ver que las hojas se van a empezar a poner así, se van a ir levantando. Es un indicativo de que la planta pasaba sed y empieza a subir las hojas porque consigue beber. No lo dejes en el cuenco con agua horas. Déjalo 15 minutos, 20 minutos como mucho. Y luego otros 15, 20 escurriendo. Y luego lo devuelves inmediatamente a la zona donde esté ubicada para que ya reciba mucha luz solar. Por eso me gusta también regar más por la mañana que por la noche, aunque a veces por horarios es un poquito incompatible. Recibiendo luz solar, la planta empieza a asimilar que el agua que le mandas la puede aprovechar para hacer muchísima fotosíntesis. Y entonces es cuando provocas que las hojas crezcan muchísimo más rápido. Utiliza un sustrato muy ligero y muy poroso, ¿vale? Parte de alimento para la planta y parte drenante. Sustrato universal y humus de lombriz, parte de alimento, fibra de coco, turba, musgo, perlita si quieres un poco, algo de piedra pómez incluso, evita la corteza y esto forma material de alimento y material drenante. Todo junto, un sustrato perfecto, porque cuando riegas, lo que le sobra lo suelta. Si te pasas regando, como esta parte de aquí es tan carnosa, esta de aquí, esto se pudre. Y tienes un problema que se puede llamar incluso dumping off, pythium, formar un moho, que puede provocar que te nazcan las hojas muy enfermas ya desde la base o que directamente pierdas la hoja. Voy a toser. ¿Qué hice yo cuando me encontré todo el moho encima de la parte esta, sobre todo por aquí, que sigo teniendo un poquito? Fui quitando partes que veía en el sustrato con moho. Se las retiré todas, ¿vale? La canela tiene un efecto fungicida enorme por los compuestos que tiene la canela, cinnamon, ¿vale? Agarras el botecito de canela y le echas canela así, mira. Tienes la planta y echarías canela así, espolvoreando, así, así, por aquí, y vas recorriendo todo el perímetro de lo que es la maceta echando la canela. Como tenías un problema de muchísima humedad, no riegues, ¿vale? Espera a que se seque un poquito la tierra, porque era el exceso de humedad de estar en un entorno inadecuado lo que te provocó esto. ¿Termino? Nunca está de más que esto lo repitas varias veces. Creo que lo he hecho 2 o 3 veces ya. La primera fue remover la parte con moho, canela, y ahora vamos con los problemas de plagas y enfermedades. Vale, enfermedades. Ese moho que veías, la canela, solución perfecta. Fácil, cómoda, menos de 60 céntimos en tu supermercado. Plaga hiperdañina, sobre todo en las calateas que tienen las hojas más blanditas. Esta tiene unas hojas un poquito duras, esta tiene las hojas un poquito blandas, ¿vale? La arañuela roja. La arañuela roja es un ácaro, ¿vale? Que forma una tela de araña que no deja respirar a la planta y está continuamente chupando a la savia. Es un ácaro de color rojizo que tiene como forma de araña y hay millones cuando te invade una planta, ¿vale? Con jabón potásico con aceite de neem. Las calateas son plantas súper guays. Encuentra el equilibrio del riego, encuentra una zona luminosa y otro consejito último que te puedo dar es que cuando tengas la planta aquí, en una ubicación definitiva, lo que puedes hacer es irla girando una vez a la semana.
la giras un poquito y así crece en todas direcciones sin enfocar todas las hojas en una misma dirección, que hace que la planta se ponga un poquito fea. Te queda aquí un vídeo de la sansevieria, una planta súper sencilla de cuidar en casa. Ahí arriba, vídeo de orquídeas, cómo cuidar orquídeas en casa, y aquí mi último vídeo para que le eches un ojo a más vídeos de mi canal. Nos vemos en el siguiente que veas.